Buenas tardes, vamos a ver el procesamiento analógico en el Arduino. El Arduino tiene entradas y salidas digitales, pero también tiene entradas analógicas. Y se preguntará si tiene salidas digitales, si tiene salidas analógicas. La respuesta es no tiene salidas propiamente dicha analógicas, pero sí una emulación a través de los pines que se llaman pines PWM. Y son estos que están simbolizados con virgulillas en el Arduino Uno, que son el 3, el 5, el 6, el 9, por ejemplo, el 11. Son los pines PWM. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Para los pines de entrada y salida digitales, pueden ser de entrada o salida, es decir, puede ser de input o de output. Para los pines analógicos, solamente pueden ser de input y no se declaran dentro del código, sino que automáticamente estos pines que van numerados desde el A0 hasta el A5 en el Arduino Uno ya están predestinadas a las entradas analógicas. Y estos pines, que son los pines PWM, son las que emulan las salidas analógicas a través de una conversión digital. Entonces podemos, con las entradas analógicas, podemos leer sensores analógicos y actuar en forma analógica en el ambiente a través de los PWM, que son salidas digitales que emulan el procesamiento analógico. Para entender eso, veamos esto. ¿Qué es el procesamiento analógico? Como vimos, en el procesamiento digital puede variar entre un valor alto o high y un valor bajo o low. Un valor bajo es 0 voltios en forma normal y 5 voltios es high. Entonces tenemos dos estados. Cuando tenemos 0 voltios de alimentación es un valor low, y cuando tenemos un valor alto o 5 voltios es un valor high. ¿Qué sucede con el procesamiento analógico? Puede variar desde 0 hasta 5 voltios, como ve en la gráfica. Es decir, que pueden tomar estados de 0 voltios, 0,5, 0,6, 0,7, así sucesivamente hasta 5. Internamente ocurre una conversión analógica digital. En realidad, los estados de alto y bajo tenemos en las variables como un valor 1, el Arduino nos devuelve un valor 1 o un valor 0. De igual modo, existe una conversión analógica digital que para 0 voltios nos devuelve el valor 0, y cuando alcanzamos 5 voltios nos devuelve 1023. Es decir, que varía desde 0 a 1023 el procesamiento analógico. Las entradas analógicas numeradas desde el A0 al A5 del Arduino proveen un rango de valores entre 0 a 1023, que es lo que nosotros obtenemos de las lecturas. Y en la parte física y electrónica lo maneja desde 0 a 5 voltios. Es decir, que cuando alcanzamos 5 voltios tenemos un valor de 1023. Y cuando tenemos 0 voltios obtenemos un valor de 0. Para convertir entre estos tendremos que hacer una regla de 3 simple. Por ejemplo, si queremos saber en 2,5 voltios, que es la mitad, vamos a dividir 1023 dividido 2 y nos va a dar el valor que corresponde a lo que nosotros estamos midiendo. ¿Qué ocurre internamente? Tenemos los sensores o entradas analógicas
pasa por un proceso de conversión analógico-digital. Entonces entra una señal analógica, eso se convierte en un valor digital, que en realidad es un valor convertido en el Arduino. Para nosotros es un valor que varía entre 0 a 1023. Y viene aquí en la gráfica la conversión. Entonces siempre ocurre una entrada que es un valor analógico, una conversión analógico-digital, y nos queda un valor de un entero que es entre el rango de 0 a 1023 para el caso de las entradas analógicas. Extendiendo eso, tenemos las tres componentes que son las entradas y salidas digitales, que varían entre 0 y 5 voltios, es decir, que solo tienen los extremos, tienen 0 y 5 voltios. Cuando está en el extremo de 0 voltios es 0 o low, y cuando está en el otro extremo es high o 1. Para el caso de la entrada analógica, como venimos mencionando, tenemos para 0 voltios es 0, y cuando se llega a 5 voltios es 1023, pero pueden haber valores intermedios entre ambos. Para el caso de las salidas PWM, varían en un rango menor, varían entre 0 a 255. Eso tiene que ver por la estructura interna de este microcontrolador. Tiene un registro mayor para las entradas y un registro menor para las salidas PWM. En otras clases les voy a mostrar de dónde vienen estos valores de 0 a 1023 y de 0 a 255. De momento nos queda solo tener en cuenta que para las entradas analógicas nuestros valores pueden variar desde 0 a 1023, y para las salidas PWM pueden variar de 0 a 255. Para hacer una prueba de ello, vamos a valernos de este elemento que es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable que nos permite variar el voltaje de nuestro dispositivo, que va a variar desde 0 a 5 voltios. Y eso significa de 0 a 1023, o de 0% a 100%, que es lo que nos va a entregar esta resistencia variable que es el potenciómetro. Que ven, tienen tres terminales. Esas tres terminales podemos numerarlas de esta forma: A, B y C. La terminal B, que es la que está en el medio, siempre va a uno de los pines del Arduino. En este caso vamos a usar un pin PWM para conectarlo. Entonces tienen tres terminales, podemos denominar A, B, C. Los terminales A y C pueden estar conectados a VCC, que son 5 voltios, o GND, indistintamente, es decir que A y C son la alimentación, y podemos colocarle el cable rojo de este lado y el cable negro de este lado, o ponerle el cable negro de este lado y el cable rojo de este lado. Rojo podemos decir que es 5 voltios, y negro podemos decir que es GND o masa, que es lo que figura aquí y muestra aquí cómo se conecta. Y tendremos en cuenta que el pin del medio es el pin de salida, que va con el pin de salida del potenciómetro, que va conectado a uno de los pines del Arduino. Tengan en cuenta que esta distribución de A, B y C, aunque sea un potenciómetro y sea un elemento pasivo, también para los elementos de sensado, de la mayoría de los elementos sensados, tienen una parte de alimentación que es, por ejemplo, A y C, y una parte que es la entrada al Arduino. Siempre es así. Entonces, si esto se tiene en cuenta, siempre va a funcionar eso. Entonces el terminal va conectado al pin analógico del Arduino a 0, porque estamos leyendo una entrada analógica. Entonces va a ir conectado el potenciómetro a este pin a 0. O podemos conectarlo a cualquiera de ellos. Y como ven acá, podemos conectar varios sensores analógicos.
¿Qué podemos medir con un sensor analógico? Podemos medir la variación de temperatura, variación de presión, variación de potenciales, de potencial eléctrico, de voltaje y otras magnitudes del medio ambiente que no son digitales. Acá tenemos el comportamiento del pin PWM y varía de 0 a 100%. Imagínense como un dimmer que pueden variar la intensidad de la luz, o como una radio que tiene una perilla para aumentar y bajar el volumen, o un ventilador que tiene una perilla para subir o bajar la velocidad. Ese es el funcionamiento del PWM, pero lo hace a través de pulsos digitales, esa conversión. ¿Y cómo hace eso? Varía en el tiempo. Cuando está encendido mayor cantidad de tiempo, entonces se acerca a 100% y puede variar desde 0 a 100%. Por ejemplo, aquí esto está variando a un 75%, a un 50% y a un 20%, por ejemplo. Y así funciona el pin PWM. Los microcontroladores no pueden producir una variación de voltaje, ya que solo contienen dos pulsos, 5 voltios high y low. Pero usted puede generar un fake, que es una emulación, generar una salida analógica usando modulación por anchura de pulsos, que es PWM. Con eso se logra crear una salida que puede mover entre 0 a 5 voltios en su salida digital, que se comporta como una salida analógica. Es decir, que emulamos una salida analógica a través de digital, que lo llamamos modulación de anchura de pulsos o PWM. La modulación de anchura de pulsos, también conocida como PWM, es una señal o fuente de energía, que es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de la señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicación o para controlar la cantidad de energía que es enviada a la carga. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación al periodo, expresándose matemáticamente de esta forma, donde D es el ciclo de trabajo en función positiva, el ciclo de trabajo dividido el tiempo. No se preocupen, porque el Arduino internamente ya maneja el ciclo de trabajo, maneja el tiempo y maneja el ciclo de trabajo. Lo que nosotros hacemos es simplemente variar el tiempo que queremos que funcione eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entender. Vamos a conectar un potenciómetro, como dijimos, en el pin A0. El que está en el medio va al pin A0 y estos otros de los costados son de alimentación y van conectados a GND y van conectados a 5 voltios. Y por otro lado colocamos una resistencia. Entonces podemos variar de 0 a 1023 las entradas y de 0 a 255 la salida. ¿Cómo hacemos eso? Para ello tenemos Analog Rig para leer el valor del potenciómetro. Como ven acá, INT valor potenciómetro es igual a Analog Rig. Las salidas PWM están marcadas en el Arduino con este símbolo que se llama virgulilla. Acá tenemos un ejemplo. Colocamos un LED en el pin número 11. Luego decimos pin mode LED pin como output, es decir que vamos a prender y apagar el LED.
Luego, eso definimos dentro del setup. Dentro del loop ponemos INT potenciómetro es igual a analog read. ¿De dónde? ¿De qué pin? Del pin A0, que es la entrada primera que hay en el Arduino. A0, A1, A2, A3, A4, A5 en el Arduino 1. Entonces pongo aquí, voy a leer un pin analógico con analog read y va a cargarse dentro de esta variable que se llama potenciómetro. Entonces, la intensidad que está en el LED va a ser el valor del potenciómetro dividido 1023 por 255. Y eso se va a colocar en intensidad. Se coloca con el Analog Bright y aquí varía su salida. Esto también podría haber sido mucho más fácil de esta forma. Esto directamente puede ser, por ejemplo, el valor de que hay en potenciómetro. Pero aquí tenemos que hacer un cálculo más, que es dividido 4. ¿Por qué dividido 4? ¿Por qué dividido 4? Buena pregunta. Recuerden que nuestro valor de entrada analógica valía entre 0 a 1023. Pero nuestra salida PWM solo varía de 0 a 255. Si nosotros dividimos 1023 dividido 4 nos va a dar el valor de 255. Es decir, que dividiendo entre 4 acomodamos a la salida PWM. Eso siempre es así. Es un estándar que se hace para acomodar esa salida. Entonces, esto es devolver a sus valores originales. Pues acá tienen el mismo ejemplo, ya acomodado. Entonces, pin sensor va a ser A0, pin LED va a ser el 11, donde vamos a estar colocado, o puede ser por ejemplo 13, en este caso va a ser 11. En el setup va a ser como output el valor del sensor. En el Analog Read va a ser el pin sensor, es decir, A0. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarle sensor. Y Analog Write va a ser el valor de sensor dividido 4. Y un pequeño retardo para que se pueda ver la variación. Entonces tenemos Analogic Read y Analogic Write. Entonces tenemos estas nuevas sentencias: Analogic Read y Analogic Write. Analog Write y Analog Read son las nuevas sentencias que tenemos para el procesamiento analógico, además de conocer el pin A0. Acá hay una salvedad, que colocando Analogic Write en un pin que no es PWM produce valores por encima de 128 y un valor 0 para los menores a 128. Es decir, que los Analogic Write son valores digitales. No tenemos que colocar entonces Analog Write en los pines que son digitales, solo en los pines que son PWM, para que funcionen de forma correcta. Muchas gracias.
Les presento un pequeño ejemplo para que puedan darse cuenta. Este es el potenciómetro que varía de valor 0 . Este es el potenciómetro que varía de valor 0. Y aquí colocamos un buzzer que emite sonidos. Y voy a variar la intensidad del mismo. Bueno, este potenciómetro varía de 0 a 100%. El Arduino alimenta desde 0 a 5 voltios. Este potenciómetro está conectado al pin A0. El pin A0 varía si le introducimos 5 voltios, 1023, y si le introducimos un valor como 0, 0. Entonces varía el pin A0 de 0 a 1023. Y este pin 3, que es PWM, varía desde 0 a 255. Como estoy aplicando el potenciómetro en la entrada, entonces va aquí al Arduino como entrada analógica. Y esta salida es una salida PWM, que es una emulación a una salida analógica, pero no es una salida analógica, es una salida PWM, que varía desde 0 a 255. Al variar la rotación de este potenciómetro, también varía la salida en este buzzer. Y así funciona. Podemos también podemos ver el código de este, aunque es bastante más largo, pero les quiero mostrar lo que le he agregado. Le he agregado un INT buzzer que va a ser en el pin 3 digital, pot, que va a ser una constante 0, que va a ir a 0, y le pongo para ver los valores con el puerto serial. Defino el pin modo de buzzer como output y entro aquí dentro del loop. Leo el valor de potenciómetro que está en el A0, que es la entrada analógica. Luego tengo la salida PWM, que es la entrada analógica dividido 4. O también se puede hacer con esta función map, que es entrada analógica, que va desde 0 a 1023, ahora se convierte de 0 a 255. De las dos formas es válido dividir entre 4 la salida PWM, o dividirla o usar esta función map, que acomoda a un rango, de un rango mayor a un rango menor. Luego tengo el voltaje. Para hallar el voltaje es entrada analógica por 5, porque tenemos de 0 a 5 voltios, dividido 1023, porque es el máximo rango que tiene. Entonces, para tener el voltaje, ahí tengo que hacer esta fórmula: entrada analógica por 5 dividido 1023. Y luego muestro esos valores. Luego muestro esos valores que están aquí: entrada analógica, salida PWM y el voltaje. Y también emito un sonido en el buzzer y le pongo analogic write buzzer, que es el A0, y el valor que tiene la salida PWM, que varía de 0 a 255. Y ahí tienen todo el funcionamiento. Este está en la página del aula virtual, está el enlace de este ejemplo. Y este es un ejemplo bien completo de cómo funcionan las entradas analógicas, el procesamiento con analog read y la salida a PWM con analog write, y el acomodamiento
de las diferencias entre 0 a 1023 a lo que yo quiero de 0 a 255 para las salidas PWM. ¿Eso por qué? Porque el rango del entero es mayor para las entradas analógicas y el rango de entero interno que maneja el tipo de datos es menor. Entonces tenemos un tipo de datos mayor contra un tipo de datos menor. Por eso es el rango. Un símil sería en el lenguaje C, como de 0 a 1023 sería un INT y de 0 a 55 sería un char, por ejemplo, para que puedan darse cuenta, un casillero mucho más grande y un casillero mucho más pequeño. Por eso es, porque internamente los casilleros del procesamiento de PWM son menores a los casilleros de las entradas analógicas. Bueno, y ahí completamos. Si ustedes quieren ver, también pueden ver el valor que tienen aquí. Esto es la salida de lo que estoy mostrando. Voy a variar para que vean esos valores. Entonces, como pueden ver, así funciona esto. En el último estado que se quedó, nos muestra que una salida PWM de 142 quedó cuando le introducimos un voltaje de 2 voltios y la entrada analógica nos generó un valor de 573. Bueno, y hasta ahí las explicaciones. Muchas gracias.